finalizó la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo, lideradas entonces por potencias como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, establecieron un nuevo orden internacional. La idea de este nuevo orden internacional en cierta manera era sencilla, no solo se enfocaba en prevenir futuras guerras mundiales, pero también fortalecer la cooperación económica y política de todos los países del mundo. Para eso mismo se fundó la ONU en 1945 en San Francisco, pero más de 70 años después, ese mismo orden parece estar bajo una presión sin precedentes y ampliamente desafiado por muchos países. Tan solo la semana pasada, el embajador israelí ante las Naciones Unidas trituró en vivo la carta fundacional de la misma ONU en el Pleno. Todo esto en un acto de desafío ante la solicitud de la mayoría de los países del mundo en aceptar a Palestina como un Estado miembro. Si nos ponemos a mirar por encimita, la economía mundial parecería estar bien. La economía de Estados Unidos sigue creciendo a pesar de su guerra comercial con China. Alemania ha soportado la pérdida de gas ruso sin caer en un desastre económico y los mercados globales se han recuperado de los shocks de la pandemia. Pero si observamos con detalle, veremos que se están produciendo grietas en ese orden internacional vigente desde el 1945. Hoy el mundo está en una situación extremadamente complicada. Hay guerra en Europa, hay guerra en Medio Oriente, países rebeldes están creando un escenario de anarquía económica y política similar a lo que experimentó la humanidad en el pasado. Ante eso nos hacemos un par de preguntas. La primera es, ¿estamos ante la ruptura del orden internacional vigente? Y la segunda, ¿qué países están desafiando este orden y hay alguna posibilidad que lo pongan cabeza abajo? Y la tercera, ¿por qué justamente algunos países se plantean desafiar este orden internacional vigente desde el 45? Antes de comenzar el video, solo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si te gustan los temas de economía, geopolítica, relaciones internacionales y diplomacia. Subo video todas las semanas y estarás enterado de todo lo que pasa alrededor del mundo. Además, es gratis. Bueno, ahora sí, empecemos. Podríamos decir que a simple vista la economía mundial está bien. Por ejemplo, Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo estable a pesar de las tensiones con China y Alemania ha superado la crisis del gas sin mayores problemas. Pero si rascamos un poco la superficie, veremos que esta estabilidad es más bien una ilusión. ¿Por qué decimos esto? Primero, hay que pensar en que dependemos todos de una red global de producción y suministro. Esta interconexión realmente es muy útil, pero nos hace vulnerables al mismo tiempo a cualquier pequeña sacudida, grande o pequeña. La pandemia nos mostró justamente lo vulnerables que éramos, como un evento en una parte del mundo pudo desencadenar reacciones de una cadena por todo el planeta. Durante la crisis de la pandemia, en lugar de trabajar juntos, los países empezaron a competir por recursos escasos, mostrando las primeras fisuras de la cooperación internacional. Además, la situación se complica con las guerras comerciales, como la que vimos entre Estados Unidos y China. Estas no solo afectan a las economías implicadas, es decir, a estos dos países, sino que crean olas que perturban a todo el mundo. Esto se traduce en más incertidumbre y hace que las empresas piensen 2 o 3 veces antes de hacer inversiones a largo plazo. Las tarifas más altas y las interrupciones en la cadena de suministros van a también terminar por afectar tanto a consumidores como negocios en todo el mundo. La historia nos ha demostrado que los colapsos más profundos y caóticos son posibles y pueden ocurrir de repente una vez que comienza el declive. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial acabó con una era dorada de la globalización que muchos en aquel tiempo asumirían que duraría para siempre, pero no fue así. Otro gran ejemplo es la Gran Depresión. A principios de los años 1930, tras el inicio de la Gran Depresión y los aranceles Smoot-Hawley, las importaciones de Estados Unidos colapsaron un 40% en solo 2 años. Otro ejemplo también es en agosto de 1971, cuando Richard Nixon suspendió inesperadamente la convertibilidad del dólar en oro. Solo 19 meses después, el sistema de tipos de cambios fijos de Bretton Woods se desmoronó. Aunque los indicadores económicos puedan parecer positivos por ahora y que se ha recuperado justamente todo el daño causado por la pandemia, nuestra economía global no es tan sólida como parece. Y es que justamente, ¿qué hay de ese orden internacional vigente y las instituciones que supuestamente lo mantenían en pie? ¿Están realmente muy sólidas o todo es una ilusión? Vamos a verlo. Mientras el mundo sigue girando, podemos ver que las grietas en el sistema internacional se están haciendo cada vez más grandes.
No solo estamos viendo cómo se deterioran las viejas alianzas, por ejemplo la de Estados Unidos con Europa, sino que las reglas que una vez garantizaron una cierta armonía global ahora están siendo ampliamente desafiadas o ignoradas directamente. Un cambio notable es el aumento del uso de las sanciones económicas. En la última década, países como los propios Estados Unidos han utilizado las sanciones no solo como una herramienta de política exterior, pero también como una forma de guerra económica. Estas sanciones están siendo aplicadas ahora con mucho más frecuencia y severidad que no habíamos visto desde los años 90. Lo preocupante es que más allá de los conflictos bilaterales, estas sanciones están fragmentando la economía mundial, creando divisiones donde antes había más bien cooperación. Además, la guerra de subsidios es cada vez más caliente. Cada vez más naciones están invirtiendo enormes sumas de dinero en apoyar sus industrias nacionales, desde la tecnología hasta la inteligencia artificial. Esta actitud la tienen las dos superpotencias como China y Estados Unidos, y están distorsionando el mercado global y puede llevar a una carrera armamentística económica que nadie difícilmente podría ganar. Por último, y no menos importante, cada vez hay mayor pérdida de credibilidad en instituciones internacionales como la propia ONU. Ya nadie prácticamente toma en serio las resoluciones obligatorias de la propia ONU, y esto responde a que el propio Consejo de Seguridad está paralizado con los vetos constantes de las 5 potencias permanentes. E incluso si a veces se supera ese veto, como fue el caso de la solicitud de cese al fuego entre Israel y Hamas por parte de la ONU, no hay manera directa de que estas resoluciones sean acatadas si no es por la fuerza. Las potencias mundiales de ambos bandos violan la propia Carta de las Naciones Unidas sin mayores consecuencias. Rusia invadió Ucrania en 2014 y luego otra vez en 2022. No pasó nada porque la misma Rusia tiene poder de veto. Lo mismo con Estados Unidos, quien no tendría que dar lecciones de moral tan solo en cuestión de invasiones a países extranjeros. Tan solo este año Estados Unidos ha bombardeado Yemen, Siria e Irak sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, cada vez más países desconfían en este sistema internacional y los órganos implementados supuestamente para respetarlos. Un caso muy notorio fue por ejemplo el asalto ecuatoriano a la embajada mexicana en Quito. Durante más de 10 años que estuvo refugiado Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, el gobierno británico nunca se atrevió a entrar porque sabía que debía respetar la inmunidad de las embajadas, y eso que Reino Unido era una potencia mundial. Pero lo acontecido con Ecuador y México demuestra que ya no son solo las grandes potencias mundiales quienes ignoran el orden internacional, pero de poco a poco países pequeños y medianos empiezan a desafiar las normas vigentes, y lo que se suponía que no debían hacer, lo hacen sin problema. Estos son señales de un sistema que está perdiendo su capacidad para manejar conflictos y promover la cooperación. Pero ¿por qué millones de personas alrededor del mundo y sus propios líderes intentan cuestionar este orden vigente si a día de hoy el número de personas pobres es el menor que ha existido en la historia? ¿Acaso no todos los países están yendo hacia la misma vía del desarrollo? Durante las últimas décadas, la globalización ha sido una fuerza motriz detrás de las mejoras en las condiciones de la vida de millones de personas. Pero la inestabilidad actual amenaza con revertir ciertamente esos avances. Los países en desarrollo que han logrado avances significativos gracias a la integración en la economía mundial se encuentran particularmente ahora vulnerables. India e Indonesia, por ejemplo, han utilizado el comercio internacional como un trampolín para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero ahora enfrentan el riesgo de que las tensiones comerciales y la disminución en la cooperación internacional obstaculicen su progreso. Las potencias emergentes son muy conscientes de esto, y el ejemplo más claro es China. Logró sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, liberalizando su sistema económico e impulsando el comercio mundial. En cambio, ahora los propios Estados Unidos, sobre todo cuando Trump estuvo en el mando, se volvió a encerrar en un aislacionismo con aires de derrota frente al gigante asiático. Y pues ciertamente, ¿quién lo diría? El mismo Xi Jinping en cierta manera defendiendo el libre comercio entre naciones cuando Trump quería renegociar todos los acuerdos de comercio que tenía Estados Unidos. Y es que el posible regreso de Trump a la presidencia en 2024 traería cambios en los propios Estados Unidos, el supuesto líder del mundo libre, que ya irónicamente no se quiere catalogar como ese título que tantas décadas defendió. La fragmentación del sistema económico global puede llevar a una reducción de las inversiones extranjeras directas y un aumento de las barreras comerciales. Esto a su vez podría estrangular las economías emergentes que dependen de los mercados internacionales para vender sus productos y adquirir tecnología. A todo esto, podemos decir que hemos entrado en una segunda guerra fría. Podríamos decir que se han conformado dos bloques, es decir, un bloque que intenta mantener el orden vigente desde 45 y otro bloque que intenta desafiarlo.
Desde la perspectiva de potencias emergentes como China y líderes autoritarios como Vladimir Putin en Rusia, el orden liberal no se interpreta como una representación de ideales universales de justicia y equidad, sino que más bien es un mecanismo para perpetuar el poder estadounidense bajo la fachada de la globalización. Esta visión es compartida por varios países en desarrollo que sienten que las reglas del juego internacional estaban justamente diseñadas para beneficiar a los ya poderosos en detrimento a los que aún buscan su lugar en la economía mundial. El ascenso de China como una superpotencia económica ha sido simultáneamente un testigo del éxito del sistema liberal en integrar nuevas economías en el mercado global y un desafío a la hegemonía occidental. China ha aprovechado las oportunidades que ofrece la globalización, pero ahora busca justamente reformar alguna de esas normas e instituciones que siente que limitan su ascenso y el de otros países emergentes. En otras palabras, China se aprovechó de la globalización enormemente para su auge como segunda potencia económica mundial, pero ya, ahora, en una posición de poder, es consciente que el mismo sistema que la llevó al éxito puede ser una misma amenaza para ella en ciertas áreas. Solo basta ver la cantidad de empresas estadounidenses vetadas en China y viceversa. Pero también las críticas a este orden liberal no solo provienen de esos países emergentes y de países autoritarios, pero también dentro de las propias democracias occidentales. La elección de líderes como Donald Trump en Estados Unidos y el aumento del populismo en Europa reflejan un descontento con el status quo global. Estos líderes y sus seguidores han cuestionado la eficacia de las instituciones internacionales y promovido agendas nacionales sobre compromisos internacionales. Como vimos antes también, los tribunales supranacionales como la Corte Internacional de Justicia están siendo cada vez más utilizados como armas por las partes en conflicto. El mes pasado, políticos estadounidenses, sobre todo republicanos, amenazaron a la Corte Penal Internacional con sanciones y emitían órdenes de arresto contra los líderes de Israel, que también están acusados de genocidio por parte de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Esta erosión de la confianza en el orden liberal ha llevado a un enfoque más transnacional y unilateral en la política exterior, donde ahora todo es visto como juego de suma cero, es decir, yo gano y tú pierdes, y no como juego de suma no nula, es decir, donde todos salimos beneficiados. Esta tendencia de desconfianza ha aumentado las tensiones internacionales y ha hecho más difícil abordar problemas globales. Para ir concluyendo, a lo largo de este video hemos visto cómo el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, aunque ha traído décadas de crecimiento y estabilidad, ahora enfrenta desafíos sin precedentes que amenazan esa misma estructura. Desde la fragilidad oculta detrás de la aparente fortaleza económica hasta la erosión de la cooperación internacional y el cuestionamiento de las instituciones, está claro que nos encontramos en un punto crítico de muchos años. La economía global, aunque ciertamente se muestra fuerte, muestra signos de vulnerabilidad que podrían precipitar crisis similares a las vividas en el pasado, como la Gran Depresión o los conflictos globales que desencadenaron las guerras mundiales. Estos problemas justamente muestran la necesidad de un enfoque de más colaboración y menos confrontación en las relaciones entre los países. Además, la falta de confianza y respeto en las instituciones internacionales y la creciente popularidad de políticas proteccionistas y nacionalistas revelan un descontento con el status quo, que puede llevar justamente a un replanteamiento de cómo se están manejando los conflictos globales. Toda esta visión crítica de países emergentes y potencias consolidadas hacia el orden liberal establecido sugiere una reconfiguración inminente del poder y las alianzas a nivel mundial. Pero ahora, ciertamente, la pregunta va para ti. ¿Tú crees que el orden mundial actual está ya caduco y se debería replantear? ¿Crees que el orden internacional vigente desde 1945 debería ser refundamentado? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y espero que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.